Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 27 de mayo del año 2021. Bienvenidos a mi canal, El Nuevo Milagro Mexicano. Yo soy Luis Felipe Ramos. El presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dio una muy buena noticia hoy por la mañana referente a los medicamentos que está comprando el país, nuestro país, en el extranjero. Se tuvo que hacer así ante el nivel de corrupción que habían alcanzado las farmacéuticas mexicanas con o en complicidad con los prianistas, pues con quién más. Entonces el presidente informa que la compra consolidada de medicamentos en el extranjero ha redituado para nuestro país un ahorro de 11,000 millones de pesos. Pero no solo eso, se ha garantizado la entrega de los medicamentos todo lo que resta del año, pero además se garantiza la llegada de los medicamentos hasta el año 2024, que termina el sexenio del presidente López Obrador. Se garantiza también la llegada de los medicamentos oncológicos, que ha sido una bandera que ha estado usando la derecha de manera perversa, de manera bastante hipócrita, porque le echan la culpa al presidente de que no hay medicamentos, pero no hablan, estas empresas no hablan de, o mejor dicho, estos medios de comunicación no hablan de que los empresarios que se dedican a las o que tienen farmacéuticas en México han saboteado todo el proceso. ¿Por qué? Porque no soportan ya no tener ese negocio, porque ellos tenían ese negocio y curiosamente estos empresarios son dueños de medios de comunicación. Grupo Imagen es uno de ellos, Olegario Vázquez Aldir es uno de esos empresarios que tiene negocios por todos lados. Ese es su libre, ese es su neoliberalismo, negocios para unos cuantos y pobreza para millones. Entonces el presidente da esta muy buena noticia al pueblo de México, es un trabajo excelente, se garantiza la llegada de los medicamentos, pero también van a seguir llegando las vacunas, hay dinero para pagar eso, ya se pagaron los medicamentos, se están pagando, y no solo eso, también la vacuna patria sigue adelante hoy. El día de hoy se comunica el doctor Gatel que ya entró en fase 1 experimental, la vacuna patria. Esto es una excelente noticia para nuestro país. Los medios de comunicación están furiosos, sus dueños están furiosos, porque se les cayó ese negocio al que estaban acostumbrados ellos, a negociar con la salud de las personas. No les importa la vida de las personas o del pueblo de México, a ellos solo les importa el negocio. ¿Por qué? Porque son de las élites. Y las élites siempre o generalmente, no solo en México, en todos los países, viven en una burbuja y no les permite ver hacia abajo, o mejor dicho, no les gusta ver hacia abajo. Entonces, el presidente da esta excelente noticia al pueblo de México y me lleva a pensar el gran trabajo que está haciendo este gobierno. Llevamos 2 años y medio, 2 años y medio de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó el poder y vean el trabajo que ha hecho. El aeropuerto de Santa Lucía, pero no solo es el aeropuerto civil, también el aeropuerto militar, porque se reubicó toda esa zona, pero también hay un complejo habitacional, hay un hospital, hay un museo del tren, y se van a hacer obras para llegar a ese aeropuerto y además va a haber hasta un tren que va a llegar a ese aeropuerto, solo en esa obra. El tren Maya, 1500 kilómetros de tren Maya. El tren del Istmo, la ampliación de los puertos para que lleguen barcos que descarguen del Golfo de México hacia el Pacífico. Es una obra impresionante. Se está construyendo el tren que va de la Ciudad de México a la ciudad de Toluca. El programa de Sembrando Vida, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro,
las pensiones adultos mayores, los caminos que se están haciendo en Oaxaca, el proyecto para modernizar las 6 refinerías que tenemos, que está llevándose adelante, la compra de la refinería de Deer Park, el 50% que faltaba de esas acciones, el programa de mejoramiento y modernización de las plantas hidroeléctricas de CFE para que nosotros produzcamos el total de nuestra electricidad y en segundo lugar queden los extranjeros. ¿Sí? Se está haciendo toda esta gran obra, se están construyendo los 300, reconstruyendo, terminando los 320 hospitales que dejaron botados en obra negra los prianistas, se está contratando personal médico, se compró el equipo médico para todo lo de la pandemia, se compraron todos los equipos, no faltaron equipos, persona que llegó a hacer pidiendo atención fue atendida, hubo respiradores, hubo médicos, hubo medicamentos, hubo todo el habituallamiento para médicos y enfermeras. A los maestros se les siguió pagando su salario a pesar de que no estaban dando clases. Se implementó el servicio de educación a distancia ante la pandemia. El programa que se está haciendo en la frontera de liberación de precios allá en la frontera, de libre paso o libre, que no se cobran impuestos en la frontera. Es un trabajo impresionante el trabajo de servicio exterior. Esto es lo que se ha hecho en 2 años y medio. 2 años y medio del gobierno del presidente López Obrador. Y si vamos y miramos hacia atrás, y esa es la finalidad de este programa, el nuevo milagro mexicano, ¿qué hay hacia atrás? ¿Qué hicieron en 40 años los prianistas? No hicieron una refinería, al contrario, hicieron chatarra, querían destruir las que había. No hicieron líneas férreas, al contrario, vendieron las líneas férreas. No olvidaron el sureste, se olvidaron del sureste, lo tenían abandonado, dejaron que las hidroeléctricas dejaran de producir energía, dejaron que se hiciera chatarra las hidroeléctricas, abandonaron el campo mexicano, expulsaron a millones de mexicanos al extranjero por la pobreza. Eso es lo que hicieron. Si recordamos obras de Salinas, Salinas no hizo nada, vendió todo. Zedillo, una gran crisis, en colusión con Salinas, vendió Ferrocarriles Nacionales de México. El Fobaproa fue obra de Zedillo y Calderón. Fox, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Una biblioteca que no ha funcionado bien porque está mal hecha. ¿Qué más hizo? El programa Enciclomedia ni sirvió. ¿Qué más hizo? Calderón, un borracho, un vulgar borracho. Se le recuerda por hacer su refinería, que fue una barda. Y la Suavicrema, que está en la Ciudad de México. ¿Qué hizo? Peña Nieto, pues un vulgar ladrón. ¿Qué hicieron? Nada. Y en 2 años, 2 años y medio del presidente López Obrador, vean lo que se ha estado haciendo. Y luego salen los mamarrachos y mamarrachas a decir que no ha hecho nada el presidente López Obrador. ¿De dónde lo sacan? Ven mucha televisión, eso es lo que les pasa. Por otro lado, hay una guerra desatada contra el presidente López Obrador. La derecha está desatada. Esta derecha rapaz, criminal, dirigida por Claudio X González, que es el verdadero dueño del PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano. Esta elección nos ha demostrado tal cual lo que decía el presidente López Obrador. El PRI y el PAN son franquicias de los de arriba, de los potentados. Carlos Salinas de Gortari y sus amigos. Y esta elección lo ha demostrado. ¿Por qué? Porque en esta elección ha hecho su aparición un personaje que vivía en la oscuridad para muchos mexicanos o para el grueso de los mexicanos, que es el líder de los empresarios y es el que está manejando todos los hilos de la derecha,
que está manejando al INE, que está manejando al Tribunal Electoral, que está manejando a los jueces, que está manejando al PRI, al PAN, al PRD, a todos ellos, que están manejando los organismos electorales estatales, que están en colusión con los gobernadores. ¿Quién es? Helo aquí. Claudio X González, hijo de Claudio X González Laporte. Bueno, este es el líder actual de la derecha, mega multimillonario. Se han hecho millonarios al amparo del poder público con los gobiernos prianistas. Este señor, que es el papá de este individuo, es el que empezó, junto con Carlos Salinas de Gortari, la época neoliberal en México. Solo que ellos nunca salían a la luz. Estos empresarios nadie sabía quiénes eran, ni los conocían, pero eran los que manejaban los hilos de la política en México. Por eso el presidente decía, arriba el PRI y el PAN son lo mismo. Pues claro que son lo mismo, porque los dirigen estos empresarios. No están solos estos empresarios, aquí hay más empresarios. Aquí tenemos a Alejandro Ramírez, este es el de Cinépolis, dueño de Cinépolis y metido en muchos negocios con Claudio X González. Valentín Díez Morodo, presidente de Citibanamex en México, también de esos mega multimillonarios que le pegan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Antonio del Valle, este también tiene una función, nada más que este es el viejo, hay uno joven, y no sé qué función tiene perfecta, muy bien definida en su participación con Claudio X González. Estos mega multimillonarios son los dueños de las franquicias PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Si alguien del PRI o del PAN va a votar por su disque candidato, realmente está votando por estos dos o por este. Que salen hoy, emergen, tuvieron que salir de la oscuridad a unir a la derecha y ya no les importó que se unieran PRI y PAN, si siempre sabíamos que eran lo mismo, solo que lo negaban, y ya se unieron de manera cínica, descarada. ¿Por qué? Porque el patrón les ordenó unirse y aguantarse la vergüenza. ¿Qué pensarán las bases priistas que creen que cuando votan por un priista están realmente votando por él? ¿Y qué pensarán cuando se le diga no votas por él, estás votando por estos dos, que son los que le dan las órdenes a tu gobernador de cómo hacer las cosas y de cómo hacer negocios al amparo del poder público? Y si no lo hacen así, si esos gobernadores no lo hacen así, entonces les hablan a sus amigos, dueños de medios de comunicación, para que los destruyan con sus medios de comunicación. Por eso tenemos a un gobernador como Alfredo del Mazo, que es el estado donde hay más feminicidios, que hay una delincuencia desatada, que es lugar donde se asientan cárteles, que hay un crimen organizado gigante, que la policía del Estado de México es legendaria por su relación con el crimen. Pero los medios de comunicación no lo tocan. ¿Por qué? Porque los jefes, sus dueños, no lo quieren así. Si Alfredo del Mazo les cae mal, estos ordenan a Televisa, al Reforma, al Universal, destrúyelos, y los destruyen. Porque los medios de comunicación solo están dedicados a pegarle al presidente, Estos empresarios viven en una burbuja. A ellos no les importa el pueblo de México. A ellos les importa sus intereses. Este individuo, Claudio X González, es el que decía que no había que hacer nada en el sur, que el sur no le servía para nada a México. Es de la idea de dividir al país y que el sur se pierda, pero sí les gusta extraer las riquezas del sur y luego decir que el norte es lo mejor. Y cuando me refiero al norte es a los Estados Unidos, que hay que mirar hacia el norte. Por eso, otra vez, este señor, Claudio X González,
en su golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el que recibe dinero de la Embajada de los Estados Unidos en México. No solo es una rata que se ha enriquecido al amparo del poder público, su padre y él, sino que además es un traidor, es un miserable traidor, traidor a la patria, como han sido muchos conservadores. Hoy tienen que asomarse porque tuvieron que salir a reconstruir, o mejor dicho, a unir al PAN, al PRI, al PRD, al Movimiento Ciudadano, para poder hacer frente a Andrés Manuel López Obrador y al pueblo de México, porque ellos atacan al presidente, pero nos atacan a nosotros también. Todos los días salen con su propaganda, todos los días salen con su propaganda a decir que es el peor presidente. Les acabo de decir lo que ha hecho en 2 años y medio el presidente, pero su propaganda siempre nos dice que no ha hecho nada, puras mentiras. Atacan al pueblo de México y su figura principal, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos quieren hacer creer que elegimos mal y no. Yo no me arrepiento un maldito minuto de haber votado por el presidente López Obrador y votaría por él toda mi vida. Así de fácil. Ahí les va un mensaje a ver si lo entienden. Por eso tenemos que salir a votar masivamente este 6 de junio, porque esto es como una revolución, o mejor dicho, es una revolución. El pueblo de México le está arrancando el poder a estos. Ya no los queremos. Estos empobrecieron al país. Se hicieron ricos al amparo del poder público. Saquearon al país. Se apropiaron de los bienes que eran de nosotros, del pueblo. Se lo apropiaron ellos. Y luego todavía nos dicen que no tenemos derecho a aspirar a un país mejor. Y que el presidente López Obrador no lo sabe hacer. También lo sabe hacer, que están muertos de miedo. Es por eso que no podemos entregarles el país a estos malandros, tenemos que salir a votar masivamente por Morena. No hay de otra, Morena, tú sales a votar todo por Morena, porque solamente así vamos a poder evitar que estos regresen al poder. Nuestra arma, la credencial de elector, es como una bomba atómica contra ellos. Es un arma de destrucción masiva contra ellos. Si la sabemos usar, nunca van a regresar. Entonces ya saben, voto masivo el 6 de junio por Morena. No hay de otra. Si no queremos que regresen, voto masivo. ¿Por qué? Porque queremos un mejor México para nosotros, nuestros hijos, las generaciones que vienen y para todos. Y esos malandros, incluyéndolos, pero que ya no tengan poder alguno. Hasta la vista. Bye bye. Chao, chao.